Bueno, muy buenas noches a todos. De parte de la Asociación de Exalumnos del Colegio San Carlos, les damos la bienvenida a otra edición de nuestros encuentros sancarlistas, que pues pretenden conectarnos a nosotros, a los miembros de la comunidad, a través de diferentes temas. Para esta noche una temática muy interesante, que a pesar de que ha sido debatido, explicado y expuesto en los medios de manera bastante constante, no deja de generarnos ciertas inquietudes a todos nosotros. Especialmente ahora que después del aislamiento, pues vamos a empezar un proceso de reapertura de muchos sectores, sin que la pandemia pues haya terminado, como todos ustedes saben. Entonces hoy nos estaremos conectando con la salud y para esto tenemos un grupo de muy talentosos sancarlistas. Nos acompañan realmente expertos y conocedores en esta materia que van a darnos una charla y una información muy interesante sobre esas cosas que a veces nos tienen inquietos o que a veces pensamos que tenemos como claras, pero que de pronto no lo son tanto, en cuanto a este tema de la pandemia del COVID. ¿Quiénes nos acompañan? Nos acompañan, pues en primer lugar, el doctor Iván Darío González, médico de la Pontificia Universidad Javeriana, promoción San Carlos del año 91, quien pues cuenta con una maestría en Administración de Salud de la Universidad Javeriana también. Ha ocupado diversos cargos en el sector privado, en Colmédica, en la Fundación Santa Fe, ha sido consultor del Banco Mundial, también ha ocupado cargos en la República Dominicana, y finalmente, pues tal vez una posición que le dio bastante exposición en los medios. Él fue posesionado en el 2018 como viceministro de Salud Pública, durante el ministerio de también otro sancarlista ilustre, Juan Pablo Uribe, y después al retiro de pues él ocupó el ministerio a manera de encargado cuando se retiró en el año 2020. O sea que él realmente fue el que empezó a enfrentar todo el tema y preparación de nuestro país con el tema de lo que iba a ser esta pandemia. También nos acompaña Diego Rosselli, promoción del 75, médico de la Universidad del Rosario, neurólogo del Hospital Militar, tiene un posgrado en neurología experimental en el Instituto de Psiquiatría de Londres y una maestría en educación de la Universidad de Harvard. Y pues también ha hecho maestría en políticas de salud en el London School of Economics, además de profesor en varias universidades, Rosario, Javeriano, Andes. También muy honrados de que Diego esté por acá, ha estado en varios programas en los medios de comunicación y probablemente pues varios de ustedes ya lo han conocido. También nos acompaña Héctor Medina, él es médico de la Universidad Javeriana, es cardiólogo certificado por el American Board of Internal Medicine, es director de la división de imágenes cardíacas avanzadas, y pues ha sido adicionalmente, ha completado una residencia médica en la Fundación Clínica de Cleveland y tiene un máster en políticas públicas de Johns Hopkins. Y finalmente, pero no por ello menos importante, el doctor Francisco Sarmiento, promoción del 95, médico de la Universidad Militar, especialista en epidemiología de la Universidad del Bosque, con una maestría de medicina de desastres, con una maestría de salud pública en la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctorando en ciencia de administración de desastres en la Universidad de Delaware, ciudad desde la que nos está acompañando en la noche de hoy. Así que pues nadie mejor que ellos, creería yo, para poder hablar de estos temas. Le cedo el paso a nuestro moderador de esta noche, que nos vuelve a acompañar en los encuentros, a Felipe Villar, a quien le agradecemos tanto por la moderación como por su activa participación organizando y en la ayuda en la organización de este encuentro de esta noche.
Dale, Felipe, y bienvenidos todos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos y bueno, bienvenidos. Bienvenidos. La idea de esta charla entre sancarlistas es que es una charla abierta, franca, volver a como si estuviéramos en las aulas del colegio hablando de temas interesantes y de los que ustedes saben. Yo, por mi parte, no soy el único no doctor del combo, pero básicamente la idea de tener a un moderador no doctor es precisamente tratar de aterrizar esto al común de las personas como nosotros. Discutíamos aquí con los panelistas sobre que hay mucha información allá afuera, no toda necesariamente buena. Entonces, parte principal del objetivo del día de hoy es poder limpiar nuestras cabezas de qué es lo que realmente es correcto, no es correcto, en qué está el estado del arte de esta situación. Y lo primero que quisiéramos entender es a qué nos estamos enfrentando. Entonces, la COVID o el COVID-19, ¿eso qué es? ¿Cómo funciona? Hay un montón de información sobre mortalidad, incidencia en tipos de poblaciones, cuando hay comorbilidades, qué tanto mata este virus, qué tan peligroso, cuál es el enemigo en este momento. Entonces, abro, digamos, el piso. La idea es que esto sea aquí una conversación abierta. Entonces, el que quiera arrancar, bienvenidos nuevamente a todos. Así que adelante. ¿Ante qué estamos enfrentados, mis queridos doctores? Bueno, Diego, arranco hágale. yo por edad, dignidad y gobierno. A veces los médicos somos como los militares en el sentido de que la antigüedad pesa. Bueno, en todo caso estamos enfrentados con una enfermedad nueva. Sabemos que este es el séptimo coronavirus que afecta a seres humanos, pero hay otros más, por lo menos 50 y tantos. Los veterinarios trabajaron en este campo mucho antes que nosotros, porque varios producen enfermedades y epidemias entre los cerdos, entre las aves, por ejemplo. Así que pero este coronavirus es nuevo y eso nos impone un reto muy grande a los médicos, que estamos acostumbrados a que el que es experto en un campo, en la cardiología, en la epidemiología, en la neurología, es alguien que lleva 20 años estudiando un tema. Aquí los expertos, ninguno lleva un año siquiera, porque esto fue nuevo para nosotros en diciembre y nos empezamos a preocupar en enero, o realmente cuando arrancó la pandemia entre nosotros en marzo. Eso ha llevado a que tengamos que ir aprendiendo sobre la marcha y tal vez uno de los aspectos que me gusta señalar es que el movimiento científico alrededor del SARS-CoV-2, que es el virus, o el COVID-19, que es la enfermedad, ha tenido un empuje, no solamente un gran número de instituciones, hay que ver, por ejemplo, en el solo campo de las vacunas, lo que se ha progresado, sino montones de grupos de investigación que han compartido, hemos conformado unas redes nacionales e internacionales de intercambio de información y hemos ido aprendiendo sobre la marcha y es por eso que la gente está acostumbrada a que se hablen en términos de certezas y aquí siempre hemos tenido una incertidumbre sobre cada una de las cosas que vamos recomendando. Y por eso hablábamos de, por ejemplo, son más los medicamentos que hemos aprendido a decir que no sirven, pero los que de veras tienen alguna función y eso apenas marginal son unos pocos. Pero el crecimiento de la información es de día a día. Yo creo que los que venimos siguiendo este tema nos enfrentamos con que todos los días hay alguna cosa que sale, algún paper o alguna comunicación científica que nos ilustra un poquitico sobre el misterio de esta enfermedad. Gracias, Diego. Pero digamos, para concretar un poco más con respecto a esta enfermedad, ¿alguien tiene algún dato específico en este momento? ¿Qué sabemos de qué tan mortal, por ejemplo, es esto? ¿Cuánto mata esto? ¿A cuántas personas? Yo le cuento, Felipe, muchas gracias a usted por la invitación, a Angélica, Alejandro y a Diego por esa muy buena introducción. En mi opinión, digamos, esto es un virus respiratorio que se transmite persona a persona, principalmente, esa es su gran fuente de transmisión.
Y una forma que pretende simplificar la manera como la gente que sabe de eso estudia estos agentes es a través de 3 características: su capacidad de transmitirse, su capacidad de enfermar y su capacidad de matar. Esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona de una manera importante. Una persona enferma puede infectar entre 2 y 3 personas cuando no hay otras medidas. Enferma en una variedad amplia, o sea, desde no enfermar nada, que son los famosos asintomáticos, hasta una enfermedad muy, muy severa. Y lo que dice la estadística en Colombia es que de 100 personas que se enferman, más o menos 40 no presentan síntomas, es decir, son asintomáticos. Es la estadística en el mundo. Y en Colombia, de esos 60 que sí presentan síntomas, alrededor de 89, entre 89 y 90% pueden manejar los síntomas en su casa, un 10% va al hospital y un 1% termina hospitalizado. Entonces, es una enfermedad que enferma o se transmite bastante y que en el 90% de los casos se puede manejar con síntomas que son fuertes para las personas, pero que no requieren atención hospitalaria. Y la capacidad de matar, la letalidad del virus, según dice la literatura científica, está alrededor del 0,5 al 2%. La humanidad está contándola sobre los casos confirmados. Empezó siendo del 10% en enero, cuando lo estábamos viendo. Hoy está alrededor de 3%, ha venido reduciéndose a medida que mejoramos el diagnóstico, pero digamos tenemos un gran registro o un gran subdiagnóstico precisamente por los casos asintomáticos. Entonces lo sabremos en el tiempo, pero la realidad, digamos, es que es menos letal de lo que nos imaginábamos al principio. Y termino con una reflexión alrededor de la reducción de esa mortalidad. Estos rebrotes que se están dando en Europa muestran una reducción marcada de la mortalidad porque estamos usando mejor las medidas de prevención, porque hemos identificado a la población vulnerable y la estamos protegiendo mejor, porque hemos preparado los sistemas de salud y porque gracias a lo que mencionaba Diego, el tratamiento médico ha evolucionado de la mano del conocimiento científico del virus. Y todos esos elementos hacen que la mortalidad se haya reducido pues globalmente del 10 al 3% y que estemos hoy en un escenario mucho mejor. Cuando uno oye una mortalidad del 3%, del 0.5 al 2, hay una diferencia de 4 veces, ¿no? O sea, uno dice, digamos, entre el 0.5 y el 2, me imagino que es cuando los números sean suficientes, ahí es cuando uno va a saber, y además por todos los casos, como dice Iván, no diagnosticados. ¿Contra qué una persona que no estudió lo que ustedes estudiaron, contra qué lo comparamos? ¿Qué otra enfermedad que sí conocemos, que ya estábamos acostumbrados a oír y estamos acostumbrados a saber que había personas que se infectaban y se morían de esa enfermedad? ¿Tenemos algún punto de comparación? ¿Se les ocurre alguna enfermedad con la que pueden decir, venga, esto es parecido a, o esto es completamente novel? Hay una enfermedad relativamente parecida en términos de la transmisión, aunque es más estacional, que es la influenza, ¿no? La influenza en números absolutos durante muchos años ha matado a muchísima gente y a pesar de que tiene mucho menos prensa de lo que tiene el COVID, particularmente en países nórdicos y también en países del hemisferio sur, pues mata a un montón de gente al año. En general, en Estados Unidos, yo trabajé 17 años en Estados Unidos y básicamente las campañas de vacunación empiezan más o menos en septiembre, porque sabemos que el pico de la enfermedad y de la mortalidad ocurre precisamente en los meses de invierno. Y es impresionante, no sé si seguramente a varios les ha dado influenza, pero la influenza también es un virus tremendamente fácil de transmitir y que también afecta a poblaciones o a sectores de la población vulnerables, personas mayores de 65 años, pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, pacientes con inmunodeficiencias, a pacientes diabéticos, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de en qué pacientes es letal y qué tan fácil se puede transmitir influenza podría ser una buena.
Diego mencionaba que este no es el primer coronavirus al que nos enfrentamos, eso es cierto. En los últimos 20 años hemos tenido el SARS-CoV-1, que ocurrió a principios de siglo, y que también tenía un patrón respiratorio muy claro, pero no tenía un periodo de asintomático tan largo, porque el periodo de incubación del COVID-19 o del SARS-CoV-2 es de 14 días, mientras que los otros virus respiratorios que como conocemos son un poco más cortos. Hay algo que está pasando que es muy interesante que también mencionó Iván, y es que nos estamos volviendo mejores para tratar la enfermedad. En Europa y en Italia particularmente, y en España y en Nueva York, las filas de pacientes en las unidades de cuidado intensivo no dan abasto. Y lo que ellos hacían era que aguantaban a todos los pacientes antes de intubarlos 10, 14 días porque sencillamente no tenían la capacidad de intubar a tanta gente. Y muchas veces a los 10 o 12 días, esto es contado por colegas de nosotros en Italia, cuando ya el paciente no veía que mejoraba y había otros 10 pacientes esperando por la unidad de cuidado intensivo, lo que hacían era terminar la ventilación mecánica, el paciente fallecía y subían al siguiente paciente que estaba más enfermo en urgencias. Lo que estamos haciendo particularmente en la cardio, yo no soy un experto en cuidado intensivo, yo soy cardiólogo clínico y hago imágenes cardiovasculares, pero es que estamos intubando a los pacientes mucho más tempranamente. En la medida en que uno intuba a los pacientes más tempranamente, cuando aún no están críticamente enfermos y el pulmón todavía tiene una reserva mecánica importante, permite que el paciente se mejore mucho más rápido. Entonces esas ventilaciones prolongadas de las que hablaban los italianos y los españoles de 14 días, muchas veces de 21 días, no las estamos viendo en Colombia con tanta frecuencia, sino que si intubamos, iniciamos la ventilación mecánica tempranamente, podemos extubarlos tempranamente, la duración del paciente en cuidado intensivo es menor y eso permite tratar a 2 o 3 pacientes en el mismo periodo de tiempo comparado con lo que lo trataban los españoles, que como les digo, duraban 2 semanas intubados, y eso permite salvar más vidas. Entonces también creo que en la medida en que vamos aprendiendo de la enfermedad, y pues tenemos una ventaja grande porque nosotros no fuimos el primer país al que llegó el virus, sino que tuvimos una serie de predecesores que nos enseñaron muchas cosas. Creo que eso también ha favorecido el tratamiento de la enfermedad, pero yo creo que un virus respiratorio relativamente comparable y altamente letal puede ser la influenza, que ha estado con nosotros muchísimo, muchísimo tiempo y para el cual las poblaciones vulnerables se vacunan con frecuencia, a pesar de que nosotros no somos un país estacional y que no tiene la misma prensa que tiene en Estados Unidos o en Europa. Pues yo lo que oigo, suena medio aterrador el tema de la intubación y los 21 días y el cuidado intensivo, pero el mensaje de fondo que oigo es, pero vamos mejor, estamos mejor porque ya tenemos mejor información, porque hemos avanzado, hemos hecho prácticas. Diego nos dice, estamos conversando con el mundo y la comunidad científica está abierta a resolver este problema que creo que es una gran lección como humanidad de que nos podemos conectar para resolver problemas entre todos. Yendo un poquito antes de la intubación y antes del problema severo, uno cuando está en casa uno dice, a mí me han dicho, lo único que hemos oído, Diego mencionaba que las medidas que tenemos son medidas antiguas. Lavarse las manos o tener un cuidado de aseo de las manos, ponerse un tapabocas, una medida de elementos de protección personal y mantener cierta distancia con las otras personas con las que no, digamos, tenemos un círculo cercano. ¿Qué más hay? ¿Ya tenemos más información o esto es con lo que nos quedamos y con esto estamos navegando esta situación en este momento? Francisco. Sí, Felipe, pues antes de responder esa pregunta, que es la pregunta central, digamos, para el comportamiento de cada uno de nosotros, yo quería contarles a ustedes, para nosotros desde el área de administración de desastres, ¿qué es esta pandemia? La pandemia no es el virus y tampoco es la enfermedad. Como desastre son todos los eventos en cascada que vienen detrás de eso. Y cuando hablamos de un evento de cascada, hablamos que esta pandemia puede generar consecuencias que pueden ser incluso más graves que las consecuencias del virus.
Y también hay reacciones en cadena, que es otro concepto, y es que ustedes saben cómo todos los sectores se vienen afectando por esa interdependencia estrecha que hay entre los diferentes subsistemas. Imagínense quedarnos sin bancos, sin internet, sin Transmilenio, todo esto que pasó, pues genera una serie de consecuencias que ni siquiera se han medido y que son muy difíciles de cuantificar, pero que hacen parte, pues, de los efectos que las personas sienten. Comparando este desastre, por ejemplo, con la influenza, que ese era el caso también que yo quería dar, la letalidad de COVID es como 10 veces más alta que la de influenza. El 1% es un número bastante alto cuando ya lo multiplicamos por millones, por ejemplo. Entonces ya empieza el sistema de salud a sufrir, y pienso que ahí es donde viene el criterio principal para tomar todas las decisiones. Si nosotros tenemos la capacidad de manejar las consecuencias, entonces pues todo está estable de alguna manera, pero cuando ya vemos que se nos va a desbordar y que los hospitales no van a tener capacidad y la decisión es si dejamos morir o si no dejamos morir, entonces ya las cosas pues tienen que volverse más radicales. Entonces lo que se hizo básicamente fue una transferencia del riesgo, en donde el riesgo que estaban asumiendo los más vulnerables de nuestra población se lo pasamos a la economía y a otros sectores, pues con el fin de protegerlos, ¿cierto? Con respecto a qué más podemos hacer, pues hay muchas cosas, porque detrás de esas medidas básicas que describimos hay mucha ciencia y ciencia actualizada, porque el tema del lavado de manos tiene mucha ciencia detrás y hay estudios que hablan de cuáles son las mejores técnicas, hay estudios que hablan del impacto de si usamos jabón o no. Entonces ya sabemos que el jabón, gracias a Dios, destruye la capa externa del virus y eso es una cosa gigantesca. Pero también sabemos que nos toca lavarnos la mano frecuentemente. O sea que quien sale a la calle sin alcohol glicerinado, me atrevo a decir que no sabe lo que está haciendo. Porque todo lo que uno toque, después se lo va a pasar a la cara, a la ropa, a la familia, a la comida, etc. Entonces, el tema del lavado de manos tiene muchos detalles alrededor que toca tener en cuenta. El tiempo, el cubrir todas las zonas, el recordar que tengo las manos sucias. Entonces, un ejercicio de conciencia que yo he hecho de manera constante es que cuando salgo a la calle y abro una puerta, todo el tiempo voy diciéndome a mí mismo, tengo las manos sucias, tengo las manos sucias, tengo las manos sucias, porque si no se me olvida y termino rascándome la cara. Me he encontrado yo muchas veces cometiendo errores con la máscara. Entonces, pues si bien uno predica y dice pues todos los ideales, el comportamiento humano tiene mucho de automático. Entonces, si bien yo empecé aquí usando la N95, porque yo de ahí no me bajo, realmente pues no quisiera bajarme en el sentido que conoce uno que los aerosoles en espacios cerrados sí están y sí se quedan y sí tienen efectos, a pesar de lo que pueda decir la OMS, la CDC. Los aerosoles están ahí y eso lo sabíamos desde antes, desde la influenza, desde tuberculosis, etc. Entonces, yo sí quisiera pues tener la mejor calidad de máscara. Sin embargo, me compré una máscara un poco más cómoda porque la N95 me dejaba así orejón, entonces eso es otro factor también que toca tener en cuenta, pero esa otra máscara entonces toca lavarla. Entonces cuando uno llega a la casa toca lavarla, porque si la persona con la que usted habló no tenía tapabocas, entonces lo contagió a uno. Entonces empieza uno a valorar a la gente que tenía tapabocas, porque uno dice, oiga, esta persona sí está pensando en mí y sí está pensando en que podamos generar una confianza que nos permita una cercanía no física sino social realmente, ¿sí? Porque cuando hablamos de distanciamiento social, ese distanciamiento social ya existe, por eso nosotros somos privilegiados y estamos aquí en esta conferencia con los más expertos del país, que no soy yo, pero estamos aquí en esta conferencia porque hacen parte de nuestro capital social, ¿sí? Pero hay mucha gente que no tiene acceso a este tipo de charlas y que solo se enteran lo que medio escuchan en el barrio. Y esas cosas pues son supremamente importantes. Entonces, no es solo el tema de las manos y de la máscara, sino cómo uso la máscara, cómo la guardo, las limitaciones de la máscara. No solamente es el tema del distanciamiento social, sino también el tema de no estar en espacios cerrados, no ventilados con otras personas, sobre todo si son espacios públicos. Entonces ahí viene todo otro tema de lo que es concentración de personas, densidad, en donde el distanciamiento social dentro de espacios busca no solamente que las personas no se transmitan gotas grandes de saliva por estar a más de 2 metros, sino que la densidad de personas y por lo tanto del virus aerosolizado en el aire pues sea menor. Y obviamente siempre abrir ventanas y todo. Y si hay aires acondicionados, tener mucho cuidado con los aires acondicionados, pues tienen que tener filtros
de alta eficiencia, pues que filtren estos virus, o si no, también hay estudios que muestran que se puede pasar de un cuarto a otro cuarto. Bueno, eso es así por encimita los temas. Sí, sí. Oyendo el tema del el manejo de las manitos que todos, yo vivo haciéndome así ahora porque todavía no he estado yendo aquí a donde el peluquero. Y, y, y entonces uno se siente como peligroso para uno y es que tanto, y quiero compartir un poco también, abrir este espacio en este momento sobre este tema. ¿Qué tan obsesivos tenemos que ser? Porque además yo encuentro en mi familia particularmente tengo, yo creo que no los dos extremos, en general son cuidadosos, pero hay gente muy cuidadosa. No quiere verse con nadie, no acepta una visita del hermano, del primo, del amigo, de la mamá. ¿Hasta dónde debemos llegar con esos cuidados? ¿Qué es lo que debería ser sensato con la información que tenemos actualmente? Digo algo corto y ya para darle la palabra a los demás, algo muy corto. A mí me han dado 3 gripas en este periodo de COVID y no son COVID ninguna. Y eso me hace pensar que debo ser mucho más obsesivo de lo que he sido. Conozco personas inmunosuprimidas que les ha dado gripe en este periodo de COVID a pesar de sus medidas extremas. Conozco personas que se han ido a fincas lejanas con sus familiares ancianos para protegerse y les entró el COVID allá y terminaron todos hospitalizados. Entonces, el tema es que es invisible. No sabemos por dónde se mete ni dónde se queda. Dura en superficies hasta 3 días, dependiendo de la superficie. Dura en el aire durante varias horas. Hay muchas ventajas que tenemos. Si nos enfocamos solo en lo negativo, pues terminamos tristes, frustrados. Pero hay muchas cosas positivas. Una positiva, por ejemplo, es que la letalidad no es tan alta. Y la probabilidad, si yo me enfermo, la probabilidad de que yo me recupere está por encima del 99%. Entonces ahí como que uno medio se la juega una ruleta rusa. Pero yo veo caras aquí y quiero que esas caras se expresen. ¿Verdad? Diego se sonrió con un par de cosas que yo decía en mis preguntas. Iván también abrió los ojos por ahí. De verdad, ¿qué tan obsesivo debemos ser? Porque yo soy más un poco de la zona blanda de, venga, sí es importante protegerse, pero hay que seguir viviendo. Pues a ver, volviendo sobre lo que ha dicho Francisco, yo creo que no hay, digamos, nuevamente no hay blancos y negros, hay que pensar en una cantidad de variables diferentes y las personas que tienen que salir a la calle porque se mueren de hambre, entonces pues están en una situación diferente que nosotros los profesores universitarios que podemos teletrabajar y por ende vamos a correr menos riesgo. La edad es una variable sumamente importante en esta enfermedad, porque una cosa es el 1% en promedio de la población, si es ese valor que como hemos visto no es del todo claro, pero sí va duplicándose por cada década después de los 30 inclusive, ¿no? Hasta que en una persona de 70 y 80 ya estamos hablando de lo que puede ser un 20, 30, 40% de posibilidad de morir. Así que se concentra sobre ellos. Yo creo que de todos modos aquí los médicos y mis colegas estarán de acuerdo conmigo, nos sentimos un poquito frustrados en el sentido de que el manejo aquí no está ni en nuestros hospitales, ni en nuestras vacunas todavía, ni nuestros medicamentos, está en un cambio de conducta, cambios de comportamiento y para eso siempre hemos sido malos. Aquí los comunicadores tienen un papel fundamental. La prensa en Colombia me parece que ha sido relativamente responsable. Aquí no hemos politizado la pandemia de la misma manera que ha pasado en Estados Unidos o que ha pasado en Brasil o en México. Aquí me llama la atención, por ejemplo, una recomendación de lo primero que hizo Angela Merkel, que fue reunir a los youtubers y a los influencers antes de juntarse con los médicos o con los dignatarios y los expertos. Ella es científica, ella tiene un PhD en biología molecular, o sea que sabe cómo es la cosa, pero también buscó cómo modificar la conducta de la gente. Y yo pienso que de todas maneras, hasta dónde ser obsesivos depende de las variables. Como dice Francisco, que dice que su riesgo, su probabilidad de salir adelante es de 99%, la mía es un poquito más baja y más que tengo enfermedades de base que complicarían las cosas. Pero lo que creo que sea más importante es que uno debe minimizar no solamente el contacto con las personas, la distancia con las personas, sino el número de personas con las que se esté rodeando. Es mucho mejor 3 personas todos los días, los mismos 3, que todos los días 2 diferentes.
por ejemplo. Y por eso los eventos masivos son una de las cosas que uno obligatoriamente tiene que evitar. Las fiestas y las reuniones sociales también, sobre todo en espacios cerrados, van a ser un gran problema. Aprender a utilizar el tapabocas, que se ha visto que es un dispositivo tan elemental, pero tan efectivo. La higiene de manos, como nos lo decía, es cosa que toque uno, de uno debe pensar que puede estar potencialmente contaminada. Pero también hay que tener presente que esta enfermedad la vamos a tener unos 2 años por lo menos, de aquí a que aparezca la vacuna, si es que aparece, porque la eficacia de la vacuna en estos virus no ha sido muy alentadora en casos anteriores, pero hay 150 equipos trabajando lo imposible que no salgan con algo. Pero de aquí a que la tengamos, de todas maneras, va a ser mucho tiempo como para permanecer encerrados. Hay que vivir, pero manteniendo las distancias, evitando las aglomeraciones, lavándose las manos y usando el tapabocas. Esa sería como mi postura. Hay Gracias, una Felipe. población de pacientes... Bueno, siga tranquilo. Perdón, no, muy corto, que lo que decía Diego, que fue mi profesor de neurofisiología en la Javeriana, todavía me acuerdo de sus clases, Diego, de neurofisiología ya en básicas del Torreón, y con mucho cariño lo recuerdo, es que hay una población de pacientes muy particular en donde es altamente letal. Y esos son los pacientes que mencionaba Diego, los pacientes que están en décadas de la vida, 40, 50 y por supuesto más todavía los septagenarios y los octogenarios, y se parece mucho la letalidad del virus a la enfermedad cardiovascular. Obviamente, pues yo de lo que más conozco es la enfermedad cardiovascular, pero los pacientes fumadores, los pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular, con infartos, con stents, con cirugías de corazón abierto, pacientes con diabetes, pacientes con un peso anormal, con un índice de masa corporal anormal. Esos son los pacientes que vemos que más se complican en las unidades de cuidado intensivo. Y el virus lo que provoca es una inflamación muy, muy aguda y muy rápida y una protrombosis. Los pacientes se trombosan tanto en el circuito venoso como en el circuito arterial. Trombosis Entonces que son se esos les pacientes, los abuelitos pegan, como... ¿Señor? trombosis, para los que no sabemos qué es Trombosis una es trombosis, cuando los agregados de plaqueta y se pegan, otras sustancias dentro de la sangre se juntan y provocan trombos y oclusión de las venas, taponamiento. oclusión de las arterias. Y esa oclusión es más fuerte en esos pacientes mayores y con enfermedades cardiovasculares crónicas, con obesidad, con diabetes. Esas enfermedades por lo general tienen una carga de inflamación más alta. Nosotros podemos medir la inflamación en la sangre. Y todos esos pacientes que acabo de mencionar tienen proteínas o marcadores en la sangre que son más altos para inflamación. El virus, al ser un proinflamatorio muy agudo, en esos pacientes que son susceptibles de inflamación los ataca de una forma más intensa. Y otra subpoblación que es importante son las mujeres embarazadas. Nosotros tuvimos el caso en la cardioinfantil de una mujer de 26 años que tuvo un infarto agudo de miocardio, que es muy atípico, en una de sus arterias coronarias a raíz del COVID. Y le dañó completamente el corazón. De hecho, hizo muerte súbita. Recién llegó a urgencias en otro hospital, nos la enviaron, nos la refirieron. Y la razón de esa muerte súbita fue que un pequeño vaso del corazón se le tapó porque estaba embarazada y ese estado procoagulante del embarazo, que es un estado donde hay más riesgo de trombosis, se hizo más expedito y se exponenció debido a la exposición del virus. Entonces, esa población de pacientes con algún riesgo inflamatorio o con algún riesgo de enfermedad cardiovascular son especialmente susceptibles y son a ellos a quienes más tenemos que proteger. Y entonces esas son las preguntas que a uno le hace. ¿Usted tiene diabetes? ¿Tiene enfermedades del corazón? Esas son las personas que deben decir, uy, yo sí tengo que cuidarme un poco más y ya tengo mis añitos, entonces yo tengo que tener más cuidado yo en el proceso. Si en los sistemas hay personas en sus 30, 20, niños, digamos que podría haber una más laxitud en el manejo siempre y cuando no haya convivencia con los mayores.
o con las personas con ese tipo Un de... momento, porque eso es, hay que recordar que el riesgo del virus no es Yo solamente... quiero pedir la palabra. Ah, perdón, Ah, sí, Iván. Iván, Pero, Iván. Había doctor, levantado la mano, pero no sí, Perdón, estaba esa perdón, funcionando. intervención no así le vi la porque manito, somos perdón. vectores también, así que el hecho de que a mí no Deje me... que Diego hable, que él está que se habla para que Listo, tenga no, pero derecho de Iván, qué réplica. pena. No, Qué pena, hágale, tranquilo, Derecho a hágale. réplica. Así, el hecho que quiero resaltar es que uno tiene que cuidarse y usar el tapabocas, no Cuidar. tanto para que no me dé a mí, sino porque yo puedo ser un fuente de contagio para otros. Ese es Bien. el punto, que aquí esta enfermedad, todos somos no solamente potenciales víctimas, sino además potenciales vectores para otras personas y mantener el contagio. Iván, por favor, te cedo la palabra. Gracias. Yo me voy a volver como 10 minutos a su pregunta de si lo único que nos queda es el lavado de manos. Y voy a Por pasar favor. por la obsesión y voy a pasar por un comentario que hizo Héctor que me encantó. No, en general, los países, el mundo tiene tres opciones para afrontar estas pandemias. Las intervenciones no terapéuticas, que es lo que usted está diciendo, el lavado de manos, tapabocas, todo eso. Las intervenciones terapéuticas y las vacunas. Hoy hay dos medicamentos que han logrado mostrar, digamos, sólida evidencia en mejorar el desenlace de estos casos. Uno es el que ayuda a reducir la inflamación, que es un medicamento que ha mostrado reducir hasta el 30% la mortalidad cuando se usa adecuadamente en los hospitales. Y el otro es un antiviral. Son los dos únicos medicamentos que hasta ahora tienen evidencia sólida. Hay otros que están estudiando, pero que yo sepa son los dos que tienen evidencia sólida. Y las vacunas que, como bien dijo Diego, pues son una esperanza, pero nada más. Volviendo a eso, dos comentarios. Uno, si es clave las medidas no terapéuticas, es clave incorporar los hábitos. Y dos, en virtud de esos medicamentos y de los hábitos, se ha reducido de manera dramática, positivamente, la mortalidad, inclusive en los grupos de riesgo más altos. Gran parte de la mortalidad que hubo, y lo leímos además que es muy triste, en Europa el 95% de las personas que fallecieron en el primer pico fueron adultos mayores, como decía Diego, pero en casas de retiro, en ancianatos, donde nunca nos dimos cuenta o nunca pudimos como humanidad protegerlos. En este segundo rebrote ya hay mucha más protección, entonces la mortalidad cae, entonces sí queda eso. Yo creo que hay un tema de la obsesión que me encanta. Nosotros hemos venido estudiando esto y hemos visto como 5 patrones de comportamiento, desde el negacionista, digamos, el paranoico, el obsesivo, el positivo y el líder, ¿sí? Y uno, pues seguramente no es, bueno, hay gente que sí es negacionista, pero seguramente tiene un poquito de todo. Y como la personalidad tiene rasgos. Pero creo que más allá de eso hay un tema para reflexionar a futuro sobre el manejo de la información en la pandemia. Hace poco vimos que Facebook retiró 7 millones de noticias falsas de su página. Twitter está cerrando. Y yo creo que varios de los que vivimos en Bogotá nos alcanzó a tocar pasar el peaje y que nos fumigaran las llantas de los carros. Y la lavada del mercado y las bolsas es decir, una cantidad de cosas que se han ido desmitificando porque las probabilidades son bajas. Yo quisiera insistir en eso a riesgo de ser regañado por los colegas, pero este es un virus que se transmite principalmente persona a persona. Si uno está en un ambiente hospitalario, pues evidentemente una superficie, una manija, Francisco, es un riesgo, pero no hay evidencia sólida que demuestre que por fuera de los ambientes hospitalarios el riesgo de transmisión sea alto. Entonces yo creo que parte del manejo de la información en esto es clave y creo que una responsabilidad individual es uno. Y cierro ese tema de narrativa antes de irme a mi último comentario, pensando también en comunicación. Usted, Felipe, que vive entre comunicadoras, que nos han dado una cantidad de información para que controlemos cosas que no controlamos. O sea, a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde en Colombia, nos dicen cuántos fallecidos hubo, cuántos casos hubo, cuánto fue la ocupación de UCI, cuántas pruebas se hicieron. Y realmente yo como persona no controlo nada de eso, como individuo. Eso lo controlan otros o no lo controla nadie. Pero nos han hablado muy poco de cómo protegernos de la información. Y parte del reto que tenemos ahora es que pasamos de una prohibición de 6 meses a una convicción de salgan con cuidado,
pero bien lo dijo Diego, el tema de comportamientos es fundamental. En el año 80 y pico, 81, esperábamos que saliera la vacuna del VIH y nunca salió, no ha salido. Y lo que quedó de eso fue un uso más prudente y amplio del preservativo y no mucho más, ¿sí? No se acabaron las prácticas sexuales, digamos, amplias o, yo no me acuerdo ahorita cómo es que se dicen, no se acabó nada de eso. Lo que quedó fue el preservativo. Ojalá de esto quede en las manos y ojalá llegue una vacuna. Y cierro con un tema de los que dice Héctor, que me parece interesantísimo, porque en general los médicos, las enfermeras tienen espacios de liderazgo importantes en la sociedad, pero creo que hay un profundo desequilibrio entre el mundo hospitalario y el mundo ambulatorio. Todas las historias que nos llegaron por WhatsApp de Italia eran historias eminentemente hospitalarias de casos muy dramáticos, legítimamente dramáticos. Usted tener que escoger a quién le pone un ventilador y a quién no, pero no hemos tenido el mismo ímpetu para hablar de las historias del 90% de las personas que se quedan en su casa y que se recuperan con hidratación y con Dolex o con Tylenol. Entonces, me parece que los médicos, hablando desde el ámbito hospitalario de casos dramáticos que genuinamente lo son, sin querer, han terminado inclinando la balanza a una visión mucho más caótica y apocalíptica de la pandemia, de la que realmente es. Usted preguntaba, ¿esto nos había pasado? Hombre, se ha muerto, creo que la semana entrante vamos a cumplir 1 millón de muertos de COVID y se mueren todos los años 8 o 9 personas, 8 o 9 millones de personas por cáncer. Se estima que la pandemia en África, Diego puede tener mejores cifras que yo o cualquiera de ustedes, va a generar 3 millones de niños muertos por desnutrición. Entonces, yo creo que hay un tema de la forma como nos hemos metido en esta narrativa que es muy dramática porque visibilizar solo los números invisibiliza otras cosas que no son fáciles de ver. Y me parece que hay toda una reflexión de futuro alrededor del uso de la comunicación y las redes sociales. Voy a parar ahí. Gracias. Ahí empezaron ya, obviamente todos están los ciento y tantos personas, casi 150 personas que nos están viendo en vivo en este momento. Cuando empezamos a hablar de temas puntuales del manejo, ¿lavamos el mercado cuando llegue? ¿Las bolsas? El domicilio toca, digamos, esa es una, no, y es honesta la pregunta porque hay muchas personas que tienen un protocolo, Yo ¿no? asumo la responsabilidad de la respuesta a riesgo de ser abucheado. Yo duré peleando con mi esposa 3 o 4 meses, diciéndole que no lavara nada, ella lavó todo. Y al final la convencí con mi posición, pero insisto, desde el punto de vista de evidencia, no hay evidencia que demuestre que por fuera de superficies hospitalarias la transmisión del virus sea o represente un riesgo importante. Ese es como el punto. Ahora bien, si el mensajero tiene COVID y estornudó contra el plástico, pues tendrá usted mayor probabilidad, pero el riesgo es tremendamente bajo para la inversión en tiempo y en costo de hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo lo mediría en temas de costo-beneficio y pensaría pues que no es necesario hacer ese tipo de cosas. Volviendo a lo que decía Diego de los vectores, hay toda una discusión. Yo en el mundo educativo la he tenido con colegas sobre y ha habido noticias, me están diciendo aquí por los chats, de los niños son el gran vector de transmisión de esta vaina, entonces guarden a los niños porque van a matar a los viejos y a los que tienen cáncer y los que tienen enfermedades de esas que hemos hablado. ¿Es cierto que los niños son un vector mayor que el resto? ¿Hasta dónde llega la información actual disponible con respecto a esto? O sea, ¿la agarro? Sí, hágale. A ver, algo que sí se sabe es que hay primero hay una diversidad muy grande en la capacidad de transmisión. Parece ser que algo así como el 70% de las personas que se infectan no infectan a nadie más. Al otro lado, hay personas que pueden infectar y hay casos ya récord de 50, 100, 200 personas a partir de un solo sujeto. Como regla general, hay una variabilidad, además, que va ligada a la severidad de la enfermedad. Es decir, los casos más severos son los que tienen la mayor carga viral, llamamos,
la mayor capacidad de contagio, y por eso precisamente es que los médicos trabajando en cuidado intensivo y los que trabajan con pacientes COVID tienen el riesgo más alto, por supuesto. Los niños, yendo a la pregunta específica, parece que jugaron un papel importante, pero más bien entre leve y moderado, que la capacidad de contagio sea baja, que no es despreciable, pero siendo relativamente asintomáticos pueden colaborar en la propagación de la enfermedad, y que es parte de la problemática de esta enfermedad, no solamente la capacidad de contagio tan grande que se ha mencionado ya antes, sino la capacidad de contagiar sin tener uno los síntomas, sobre todo los presintomáticos, los que van a desarrollar la sintomatología después. Entonces, Diego, y no sé, no es despreciable, pero tampoco es que sean los propagadores de la enfermedad. Iván. Diego, una pregunta para usted, porque estoy totalmente de acuerdo, no son los grandes contagiadores, pero otra cosa que ha venido sucediendo es que la gente en presencia de los seres queridos no está usando tapabocas. Entonces, usted va al supermercado con tapabocas, va al Transmilenio con tapabocas, se monta al metro con tapabocas, pero cuando llega a su casa se la quita. Y entonces pudiera haber una afectación también porque los niños usualmente están en ambientes usualmente de confianza, ¿no? Exacto, eso es verdad. La mayoría de los contagios hoy están ocurriendo en el hogar, ¿no? Y en las reuniones familiares o entre amigos que se creen que pues como somos en confianza, pues entonces nos quitamos el tapabocas, y obviamente si uno sale a comer o a beber o a bailar u otras actividades sociales más íntimas, pues el tapabocas no lo va a usar con el rigor que debería, y ahí es donde están ocurriendo buena parte de los contagios. Gracias, Iván. Yo tenía una opinión que es un poquito diferente, un poquitico nomás, a la del doctor Iván, y es con respecto a qué tanto nos vamos a proteger nosotros afuera, ¿cierto? Si bien hay unos ideales y llevamos todo a un extremo, el ideal es quedarse encerrado y comer por un huequito que le pasen la comida a uno, digamos, y esa comida que esté limpia. Ese es un extremo, ¿cierto? El otro extremo es ya la libertad completa y seguir viviendo la vida de antes. Pero hay unos puntos intermedios que yo pienso que el tema, por ejemplo, de los estudios que se han hecho, es en qué países se han hecho esos estudios, ¿cierto? Y qué tan extrapolables son muchos conocimientos. ¿Será que la falta de evidencia me habla que entonces no es así? ¿O es solamente que no se han hecho los suficientes estudios en algunos sentidos? Entonces ahí es donde de pronto entra el principio precaucionario, creo que se traduce así. Sí. En donde aunque no haya evidencia, si algo puede ser un riesgo, pues me voy por la opción que me genere menor riesgo, ¿cierto? Derecho a réplica. Sí, no, claro, súper bien. Oiga, Francisco, no, yo entiendo y yo soy súper respetuoso. Si, hemos dicho, pues obviamente yo le hago mucho caso a mi esposa en general, pero ella quiso lavar el mercado pues 3 meses y yo la he dejado, sí, no. Es que eso no es sostenible, tiene toda la razón. Es decir, hay un pero a donde voy es a que estas medidas, hemos dicho, hay cosas que tienen buena evidencia, hay cosas que no la tienen y las aprenderemos. Es una enfermedad joven, vamos a cumplir 270 días de conocerlas pronto. No la conocíamos, como dijo Diego, en enero, en diciembre. Pero digamos, no hay ninguna evidencia que lavar las bolsas y el mercado y eso funcione, no hay ninguna evidencia que limpiar las chapas en un sitio público haga la diferencia en términos de riesgo. A eso me refiero. Y hay un problema, y es que esas son cosas inocuas. O sea, si en el fondo Francisco Sarmiento quiere lavarse la mano porque tocó la chapa, pues no importa. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de cuarentenas sostenidas por meses, sin evidencia, pues entonces uno sí empieza a preguntarse cómo estamos tomando las decisiones. Y ahí es que yo creo que los mejores elementos que tenemos para tomar decisiones son la evidencia científica disponible. No la tenemos toda. A mí a veces me han criticado porque cuando arrancó esto, Diego se debe acordar, o Héctor, la recomendación era no usar tapabocas, ¿se acuerdan? Solo lo debían usar las personas que tenían síntomas respiratorios. En un momento dado cambia, la evidencia dice, oiga, todos tenemos que usarlo porque empieza a proteger al otro. Y no importa si usted tiene síntomas o no. No importa, es que cuando hay evidencia no importa devolverse. El problema es tomar decisiones sin evidencia porque termina siendo errático. Y usted encuentra un país que tiene 180 días de cuarentena y el quinto lugar del mundo en casos, ¿sí? Y usted encuentra países que han sido menos laxos o menos, estrictos en la cuarentena y están más abajo en la tabla.
Y cuando le pone la contracara con el tema económico y ve que se destruyeron, no sé, Diego, 5 millones de empleos en Colombia, que el PIB cayó casi el 16% en el segundo trimestre, que se han quebrado más de 5.000 empresas, pues yo sí creo que, como usted decía, la proporcionalidad es importante. El principio de proporción, ¿sí? La proporcionalidad. Entonces, se han muerto en Colombia 24.000 personas, pero han quedado sin empleo casi 6 millones de personas. En algún momento tendremos que pensar en la proporcionalidad. Se han muerto en Estados Unidos 200.000 personas y han quedado sin empleo 40 millones de personas. Entonces yo creo que hay toda una reflexión alrededor de cómo los comportamientos individuales, sean o no obsesivos, pueden elevarse a comportamientos de política pública y hacer mucho daño en el manejo de las pandemias. No, de acuerdo. Permíteme, Héctor, que no había acabado de decir lo que decía la réplica. Todos los mecanismos que tenemos para protegernos son imperfectos, ¿sí? Todos tienen limitaciones y errores en su manejo. He hablado con personas que solo se enfocan en los aspectos negativos de la máscara y dicen, entonces yo no uso máscara. Se les olvida balancear la información y darse cuenta de los aspectos positivos. Esta es también una invitación, y es que si uno solo analiza una dimensión de las cosas y se queda con eso, pues pierde. Toca tener la otra dimensión y tomar una decisión con base en eso. El tema del lavado de manos de manera constante, tanto para este virus como para todos los otros virus estacionales, como para la próxima pandemia, sí es fundamental. Y es fundamental hacerlo de manera constante, aunque los estudios no me hablen que las chapas tienen virus. Cuando yo voy a un lugar público, estoy dejando abierta una puerta que entre un porcentaje muy pequeño de virus y yo decido si la dejo abierta o no. Si voy para donde mi mamá, pues yo pienso que como es tan viejita, entonces yo ya hago todo para esto, ¿cierto? Pero si me voy a la casa donde de pronto no hay alguien con mayor riesgo, quizás las medidas pueden ser más laxas. Pero algo que sí es claro es que las medidas muy extremas no son sostenibles para nadie, ¿sí? Aquí me acuerdo al inicio, éramos muy extremos porque teníamos incertidumbre, nos quitábamos los zapatos, le echábamos el desinfectante a esto y a lo de la comida, pero eso no fue sostenible en el tiempo. Entonces como que uno también va llegando a aceptar el riesgo, ¿sí? Y lo acepta hasta cierto punto. Pero también cuando lo acepta a veces dice, uy, lo estoy aceptando demasiado porque ¿qué hace mi hijo jugando con niños dentro de la casa sin tapabocas? Y entonces nos toca reunión familiar, reevaluar y así ir corrigiendo. Y esa corrección es algo fundamental. También nos ha pasado que hemos salido con amigos de confianza en que les decimos, tú te cuidas, yo me cuido, venga, salgamos a un parque y estemos todos con máscara en el parque, pero llega el momento de comer y entonces, uy, Dios mío, toca comer y toca quitarse la máscara, comemos en la misma mesa o en otra mesa, y esos acuerdos, si no se charlan antes, pueden generar algún tipo de tensiones. Lo digo muy personal, y esas tensiones terminaron en que pues, nos quitamos el tapabocas en la misma mesa y hablando a menos de 2 metros, y uy, Dios mío, la volvimos a romper, me siento sucio. No, mentira, pero sí de alguna manera estamos siempre corrigiendo y esperando que esta exposición que tuve no sea la causante de que todo el núcleo familiar se enferme, porque a mí la verdad, mi miedo es pagar una cuenta en un hospital en Estados Unidos. Mi miedo no es tanto morirme en este momento, sino tener que quedarme pobre aquí de un día para otro. Cambio. Una cosa que mencionaba Iván y en ese balance de vivir la vida de todos los días, en Texas, el board de Texas midió cuál es mi riesgo de tener COVID con actividades tan simples como reclamar un domicilio hasta hacer un ecotransesofágico o intubar a un paciente con COVID activo. Y creo que esa es como toda la gama de severidad a la que uno se expone. Y realmente ir a hacer el mercado o recibir un domicilio tiene un riesgo de infección extremadamente bajo, a menos de, como decía Iván, pues sea uno tan malo, de malas que el Rappi tenga COVID y le estornude al crepe o a lo que uno se va a comer y uno lo termine tocando. Y en la medida en que uno va aumentando el riesgo en su profesión, pues estamos nosotros los médicos, yo no soy intensivista, entonces no estoy intubando ese tipo de pacientes, pero mis colegas mis colegas neumólogos y emergenciólogos sí lo están haciendo. Y realmente, y viéndolo tal vez, y creo que lo que me dice Iván se lo entiendo desde mi micromundo y mi microcosmos del hospital,
viendo a estos héroes realmente intensivistas, estas enfermeras que los ve uno descansando con las caras marcadas, cansados, agotados, nos hemos ido acostumbrando y le hemos ido cogiendo no confianza, pero sí precaución al virus hasta que lentamente el hospital se ha ido poco a poco reactivando. Entonces, creo que si los médicos en los hospitales nos lavaban las manos antes, ahora lo hacemos muchísimo más rigurosamente. Creo que va a ser una de las cosas buenas que va a dar la pandemia. Y en la medida en que sigamos siendo muy razonables con el equipo de protección personal y muy razonables en la casa, cuidándonos y cuidando a nuestros adultos mayores y aquellos con factores de riesgo, pues vamos a poder vivir la vida y a disminuirle un poco al estrés. Y creo que donde uno más rápido le baja el estrés es en el hospital, porque si no se enloquece. Ahora, también hay un componente muy grande emocional y de ánimo y de depresión, de ansiedad, de ideas suicidas que ha traído a todos tanto trabajadores de la salud como personas comunes y corrientes. Yo no tengo el lujo que tiene el doctor Resele de quedarme en la casa, eso se alcanza solamente con cierto nivel de experticia. A mí me toca irme al hospital a ganarme pues mi sueldo, pero en general, si no nos acostumbramos a vivir con el virus, a saber que existe y a hacerlo parte de nuestras vidas, nos vamos a enloquecer. Y creo que hay que saber qué tipo de cosas realmente sí nos pueden afectar y qué tipo de cosas no. ¿Qué tipo de cosas no? De pronto encontrarnos con nuestra familia en el parque y guardar 2 metros de distancia y comernos y hacer un picnic, ¿sí? Porque también la no visualización de las familias puede ser una cosa gravísima. Si todos nos quitamos los tapabocas, como decía Diego, como decía Iván, y nos abrazamos y abrazamos a la abuelita, pues la estamos a estar visitando en la unidad de cuidado intensivo 2 semanas después, si alguno de nosotros somos portadores asintomáticos. Pero creo que aprender a vivir con el virus, que es una cosa que nos toca hacer sí o sí a los trabajadores de la salud, y que lentamente, en la medida que lo comuniquemos eficientemente pues a la población en general, creo que vamos a ir logrando un poquito de disminuir el riesgo de infectarnos y al mismo tiempo mitigar de una u otra forma el enorme sacudón y el enorme golpe psicológico que estamos teniendo. Yo desconfieso que tuve un contacto muy, muy cercano en el hospital. El fellow de cardiología que estaba con nosotros empezó con escalofríos a las 4 de la tarde. Yo había desayunado con él, almorzado con él, estaba todo el tiempo leyendo estudios con él, y me llama de un hospital y me dice: doctor, tengo una neumonía multilobar con COVID, tengo todo el pulmón lleno de COVID, el mismo día que ha estado conmigo. Yo ese mismo día, el otro día, llamé a mi abogada y hice mi testamento. Tengo una hija y lo que más me preocupa es dejarla desprotegida, pero les confieso que me morí del susto del haber compartido 8 o 10 horas con esa persona que había tenido COVID. Obviamente todo el proceso de epidemiología en la cárcel empezó, me hicieron mis pruebas, etcétera, pero eso lo traigo a colación porque la abogada que me ayudó, que es muy, muy querida, me dijo: mire, la mejor época para ser abogada de divorcios es esta. Todo el mundo se está divorciando. Es impresionante el impacto, no solamente en salud pública que va a tener en muertos, en enfermedades, en hospitalizaciones, sino también en la mente, en los efectos que deja en nuestras relaciones personales, y en nuestro ánimo y en nuestro estado de psicopatología. Entonces, creo que así como tenemos que cuidarnos muchísimo en no infectarnos, en ser cuidadosos con las personas que están alrededor de nosotros, que tienen mayores factores de riesgos, en lavarnos las manos, en estar en espacios bien, con poca aerolización del virus o que estén bien ventilados, también tenemos que cuidarnos mucho del aspecto de salud mental, porque pues ya, y Diego lo conoce mejor que cualquiera, se están haciendo cálculos en las escuelas de salud pública grandes del mundo del impacto que vamos a tener en 2 o 3 años de enfermedades como depresión, y otras pues, trastornos de ansiedad, a raíz de habernos encerrado tanto tiempo, de haber perdido seres queridos y muchas veces ni poder enterrarlos. Entonces, ya para terminar, tenemos que aprender a vivir con el virus, hacer mercado, actividades de bajo contacto. Son poco probables que nos contagiemos, sobre todo si utilizamos el tapabocas, y al mismo tiempo tenemos que ir acostumbrándonos con el virus y cuidar no solamente los síntomas respiratorios, sino también cuidar la salud mental de quienes nos rodean, porque la depresión, y ha habido médicos que se han suicidado en Estados Unidos, una emergencióloga que se suicidó porque se le murieron un par de pacientes y no pudo con la frustración. También es una cosa de muchísimo cuidado. Gracias, Héctor. Yo creo que trae, digamos, al
puede ser, al principio uno escuda a veces temas incómodos con la risa y con la pregunta de si lava uno el billete o recibe o no, pero realmente lo que hay detrás de estas preguntas es ese miedo y esa angustia con la que se está viviendo de toco el billete, no lo toco, le paso. Y eso es lo que está pasando. Si una persona está constantemente ahí en esa lógica de que ahora mi vida es protegerme de este bicho que está allá afuera, pues trae estos temas que son profundos e importantes ponerlos sobre la mesa, y es los impactos que esto está teniendo en la salud mental del colectivo. Digamos, la paranoia, la angustia, el miedo, la desesperación, la desesperanza. Por ahí alguien estaba escribiendo de que hay mucha desesperanza, que uno siente a veces que esto nos sobrepasó como comunidad. Pero creo que oyéndolos a ustedes, uno lo que oye es, venga, sí, hay que cuidarse, pero mire la cantidad de cosas buenas que nos ha traído. La comunidad científica trabajando juntos, un montón de desarrollo tecnológico alrededor de las vacunas, que puede que para esta vacuna no sirva, pero para las futuras o de otras cosas sirva. Gente que habla de políticas públicas y ponerse de acuerdo entre los países. Yo quiero dejar un mensaje de esperanza, porque a veces uno se cae en lo que decía Iván, de la información de los casos críticos, pues es ese pequeño porcentaje de lo que estamos hablando. ¿Qué acciones podemos tomar como colectivo? Y generalmente arranca por unas acciones individuales para protegernos, para proteger a nuestros vecinos, a nuestros familiares que están en esas rutinas de... Yo creo que es información. O sea, si nos dicen, venga, la información científica dice que usted no, la probabilidad que se le pegue el bicho por el señor del domicilio es muy bajita, o de los billetes es muy bajita, o la quitada de los zapatos, pues algún doctor en otro espacio decía, pero yo nunca he visto que uno llegue a la casa de alguien, se quite los zapatos y se lo meta a la boca, digamos, y la probabilidad que en ese zapato haya el virus, pues es muy bajita. Pero ¿cómo hacemos como comunidad para empezar a poner estos temas sobre la mesa, aparte de estos espacios? ¿Quieren salidas fáciles? La veo como complicada yo ahí. No, pero venga, porque yo creo que algo que en epidemiología trabajamos mucho y en la pandemia ha sido fundamental es verla desde las matemáticas. Más o menos en este momento el número de colombianos que podrían estar infectados, sumando ese componente de asintomáticos que puede haber por ahí, no, debe estar rondando más o menos el 1.000.000 de personas. O sea, uno de cada 50 colombianos tiene la enfermedad activa en este momento, si quitamos los fallecidos y los recuperados. Y la posibilidad de estar en contacto con una persona infectada va a depender, y la posibilidad de contagiarnos va a depender del número de personas con las que nos contactemos día a día, con la cercanía y el tiempo que pasemos con esas personas, con el uso o no de tapabocas y con el ambiente, si es cerrado o si es ventilado, si estamos hablando cara a cara, si estamos cantando y gritando, el riesgo, por ejemplo, va a ser mayor también. Entonces yo creo que la invitación es a seguir adelante con la vida, evitando las aglomeraciones de las personas, manteniendo el distanciamiento físico, usando el tapabocas y lavándonos las manos cuando toque cada chapa, Francisco. Y yo también siento lo mismo. De todas maneras, cada vez que pueda, una vez, sobre todo después de que ha tocado algo, yo sí creo que ya algo va a quedar de esa pandemia, así como Poncio Pilatos, la maña de estarnos lavando las manos, va a ser algo que queda ahí. Y considerar que la normalidad de antes, la de los grandes espectáculos, los grandes conciertos, las barras en los estadios, las grandes fiestas y las discotecas, por ejemplo, es algo que va a tomar tiempo en volver. El turismo va a cambiar hacia un turismo en el que estemos más en la naturaleza, en grupos pequeños, en solitario o en pareja o en familia, pero esos son costumbres que tenemos que ir adquiriendo. Y la responsabilidad que todos tenemos ahí es ya más que, como lo ve la gente, de que se acabó la cuarentena, ya cada quien puede hacer lo que quiera, es que todos los países del mundo, porque no es solo Colombia, están delegando una enorme responsabilidad en cada quien, y particularmente en cada uno de nosotros que tiene alumnos, que tiene capacidad de liderazgo, que tiene la capacidad de influir sobre otros. Es aún más importante que llevemos ese mensaje.
Yo creería, Felipe, complementando lo que dice Diego, que uno de los elementos importantes es crear visión sobre la pandemia, entenderla de determinada forma. A mí me parece que a los países, a la humanidad le ha faltado trabajar para crear una visión de la pandemia. Uno encuentra grandes líderes mundiales que niegan la pandemia como si no existiera y encuentra líderes que la han usado para infundir miedo y para hacer cosas que están en el otro extremo de negarla. Y en el fondo nos ha faltado liderazgo, liderazgo para crear una visión sobre la pandemia, una visión que se base en la evidencia, una visión que comunique bien. Y creo que si uno es, digamos, un líder empresarial, que seguramente de las 100 y pico de personas que hay, varios lo son, pues cada empresa debe crear su visión, una visión sobre la pandemia, cómo la entiende, cómo va a cuidar a la gente, cómo va a adaptar la operación. Cada familia debe hacerlo. ¿Cómo son, como decía tal vez Francisco, los acuerdos de riesgo para visitar a mi mamá o los acuerdos de riesgo para hacer lo otro? Ese tipo de cosas. Yo pienso que ahí es donde está la salida. A mí me tiene muy preocupado el regreso al colegio porque veo mucha desinformación al respecto. Nosotros hemos venido trabajando en el tema en la organización donde yo trabajo y revisamos la evidencia disponible hasta el cansancio. Y no hay evidencia sólida alrededor de tapabocas en niños chiquitos. Hay experiencias de países que lo han usado, hay experiencias de países que no lo usan. Y al final, pues digamos, lo que salió en la norma del gobierno colombiano es que todos los niños mayores de 2 años deben usar tapabocas. Si hay alguien del 90 o del 91 conectado, sabrá que yo nunca fui, digamos, inteligente para nada, que me costaba mucho trabajo aprender y yo no me quisiera imaginar cómo sería mi vida tratando de entenderle a Sister Edwin con tapabocas. Si no le entendía mirándole los ojos y los labios, ¿cómo será la vida de estos chiquitos tratando de entender el tapabocas así a 2 metros de distancia? Pues no me lo quiero imaginar y no me quiero imaginar los niños cogiendo el tapabocas, jugando con él, tirándolo al piso, cambiándolo, a los Intercambiándolo. adolescentes dándoselos a la novia. Yo, en mi época se prestaban las bufandas, ¿sí? Entre los novios y las... Ahora me imagino que uno va a cruzar el tapabocas, no sé, pero creo que hay una cantidad de elementos de desinformación y el impacto que estamos viendo en los niños es un impacto increíble. Ya hay un estudio del Banco Mundial que dice que los niños en general pierden de 0.3 a 0.9 años de escolaridad durante los meses de este año. Y es dramático la pérdida de escolaridad en niños. Obviamente probablemente no son los niños de las personas que estamos en este chat, pero sí los niños con menos recursos, donde además los espacios del colegio terminan siendo protectores de la malnutrición, de la violencia física, psicológica, sexual. Entonces, quisiera responder su pregunta diciendo lo que usted dijo. La respuesta es eso. Yo como persona, ¿cómo me voy a parar frente a esto? ¿Cómo me voy a informar? ¿Cómo voy a manejar la información? Y en mis ámbitos de liderazgo, en mi casa, en mi empresa, en mi comunidad, ¿cómo voy a empezar a crear una visión para tratar de ser parte de la solución? Parece que por ahí va la respuesta. Francisco. Y Héctor creo que había levantado la mano también. Entonces, Adelante, Francisco. gracias, Héctor, gracias. Es un tema de conciencia. Conciencia a todo nivel. Conciencia mía de mi comportamiento, de con quién hablo, pero también conciencia de los otros y cómo puedo ayudar a que los otros tengan conciencia. Cuando alguien, como me pasó hace un par de días, un norteamericano que no creía en máscara y que no creía en nada de esto, digamos, estaba en el mismo espacio conmigo, conversando, él no me estaba protegiendo y toda su saliva me estaba cayendo directamente en mi máscara y en mi ropa. Y en ese momento, entonces, como que yo trato de decirle, oiga, ¿por qué no usa máscara? Y pues me dice todos esos argumentos en contra y me hace ver algo también. Es un hombre muy leído, muy culto, pero que no entiende la ciencia, ¿sí? En donde no entiende que un artículo científico no es evidencia. Es un artículo científico y que la evidencia es una construcción que requiere múltiples puntos de vista y estudios diferentes, que no todo es extrapolable tan fácilmente. Entonces me ha parecido algo sorprendente, es que el acceso de
información que tiene la gente. Ese acceso no necesariamente los hace más conocedores de estos temas, porque mucha gente entonces busca el primer artículo que le arroja Google, y si tiene algo de científico ya lo toman como verdad, y pues eso también es un problema grandotote. El tema de la familia es un tema fundamental. Nosotros en mi familia nos reunimos, no solo mi núcleo, sino con mi familia extensa, digamos, nos reunimos para hablar de este tema, para llegar a acuerdos, para mirar cómo nos vamos a proteger entre familia, nos reunimos varias veces para revisar los protocolos y cómo íbamos y cómo iba la situación financiera de todos, la situación emocional, porque sabemos que eso afecta. Entonces ha sido algo positivo que hemos encontrado más espacios de reunión con la familia. También algo que yo he hecho tratando de ser líder en ese sentido en mi entorno es que creé un grupal de amigos alrededor de COVID, en donde pues con todos tratamos entre todos de construir información y curar información, en donde llegan, por ejemplo, noticias falsas y las desmentimos entre nosotros. También a nivel profesional creamos una red de hospitales, de personal de CRUES, de periodistas, de salubristas, epidemiólogos, para que entre todos podamos resolver preguntas. Entonces es interesante porque en ese grupo también hay arquitectos hospitalarios, ingenieros hospitalarios, y podemos tener así el conocimiento de múltiples disciplinas ayudándonos a entender esto, porque el tema de COVID no es un tema del sector salud, y eso es algo fundamental. Es un tema de toda la sociedad. Los desastres de esta magnitud son eventos totalizadores que traen a todos los actores con su saber, con su experiencia, a ayudar a resolverlo. Entonces los arquitectos nos enseñan muchísimo acerca de los espacios, de las ventilaciones, etcétera, cosas que los médicos a veces no entendemos. Incluso, por ejemplo, el tema de los respiradores N95 no es un tema que también como de pronto algunos físicos o ingenieros que conocen de fluidos y que conocen de electrostática y de estas cosas, y nos pueden ayudar mucho a esto. Entonces, no sé si en San Carlos tenga un espacio, aprovechando esto, un espacio para curar información en donde se pueda hablar de COVID y las personas puedan tener la información más certera, porque otro problema que hay con la información certera es que ni siquiera los gobiernos, a veces, no hablo del de Colombia, sino hablo de los gobiernos en general, ni siquiera tienen información certera, y pasó con los CDC de Atlanta, que en varias ocasiones han cambiado sus versiones, y eso ha generado un montón de desconfianza que lleva a la gente pues a no confiar mucho en los mensajes oficiales y buscar sus propias soluciones. Gracias, Francisco. Héctor, y luego quiero pasar a un tema más técnico y a volvernos un poco a la ciencia. Dos cosas muy puntuales. La primera es que una cosa que se vio muy agudamente en Nueva York es que ante el pavor y el miedo que le da a uno desde salir a recibir el Rappi hasta ir al mercado, hasta ir a hacer un banco o sacar plata del cajero automático, el mayor miedo que tiene la gente es ir a los hospitales. Y la gente se está muriendo en las casas de enfermedades críticas cardiovasculares, infecciosas, como decía Iván, no están yendo a recibir su quimioterapia o su radioterapia por el miedo que les produce ir al hospital. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque si estamos viendo que se está muriendo en sus casas, que si no estuviéramos en la época COVID, estaría viviendo. Un sancarlista, queridísimo, el tipo más querido, me llama un amigo de San Antonio y me dice, oiga, necesito que vea a mi amigo, que lo vean, miren, porque creo que tiene una angina inestable. Una angina inestable es que hay un vaso del corazón que está tapado y que si no hacemos algo, se le puede morir. Hablo yo con esta persona, un tipo encantador, efectivamente tiene unos síntomas bastante preocupantes, y me dice, Héctor, yo no voy mañana a la cardio ni a bate. Fue como media hora de convencerlo, finalmente lo convencí, llegó a la cardio, le hicimos todos sus exámenes, y 5 días más tarde estaba yendo a bypass coronario, y afortunadamente le fue muy bien, tuvo un excelente postoperatorio, se fue para la casa, pero es un llamado a sancarlistas, familiares de sancarlistas o la gente que nos está yendo. Si ustedes tienen un síntoma de aparición reciente, si ustedes tienen algo que les esté preocupando en el sistema de salud, llamen a sus médicos, llamen a los hospitales. Hay rutas lo más seguras posibles que han instituido los hospitales en Bogotá para que esas patologías que no dan espera puedan ser atendidas. Por favor, no se queden en la casa,
porque el abuelito, la abuelita, el papá, el hermano puede morirse en la casa, como hemos visto, o si no se mueren, llegan muchísimo más enfermos por esperar más tiempo del que debieran. Entonces, ese es el primer llamado. El segundo, como buen médico de la Javeriana, nuevamente insistir en la parte del ánimo. Una persona muy cercana a mí, al que quiero muchísimo, le dio una depresión reactiva muy fuerte. Está con tratamiento psiquiátrico, está con farmacoterapia y con psicoterapia. Y hemos ido caminando ese camino que es muy duro, porque él se siente distinto, se siente torpe, se siente inútil muchas veces. Ha tenido pensamientos de causarse daño a sí mismo. Y si no lo hubiéramos hablado libremente y sin pena y sin ese estigma que a veces tiene ir al psiquiatra, probablemente no lo hubiéramos notado. Entonces, nuevamente, si alguno de ustedes se siente triste o sus familiares, acudan al psiquiatra. Quizás es de las cosas que más fácil se pueden hacer por telemedicina, porque estoy viendo a la otra persona, estoy interactuando. Ahorita Diego se ríe, Felipe se coge el pelo, Francisco es muy abierto con su mensaje o con su comunicación no verbal con los brazos, y uno percibe muchas cosas por la cámara y puede haber un tratamiento efectivo psiquiátrico con telemedicina. Entonces son esas dos llamadas. Si tienen alguna patología nueva, algún síntoma nuevo o alguna patología que necesite cuidado inmediato, por favor no se queden en la casa, porque el riesgo de morir, particularmente con lo que yo manejo, que son enfermedades cardiovasculares, es muy alto. Y si hay alguien alrededor de ustedes o ustedes mismos que está teniendo síntomas de depresión, de falta de ánimo, de falta de motivación, que se quedan todo el día en la cama, que dejan de trabajar o que le hacen el quite el trabajo o ese tipo de síntomas, consulten o hágalos consultar, porque la depresión también mata y la gente se suicida y ocurre. Y tenemos una larga lista triste de médicos particularmente que se han suicidado en esta época de pandemia, y si bien es muy triste que un paciente se le muera a uno en un ventilador en una unidad de cuidado intensivo, es igual de triste o más triste que sea producto del suicidio. Eso es. Felipe, Gracias, Héctor. solo un complemento a esos dos comentarios de Héctor que me encantaron, pues a estar alerta sobre salud mental e ir al médico cuando algo cambie. Pero quiero complementarlo con algo. Desde que empezó la pandemia hemos dejado de vacunar a los niños porque nos da miedo llevarlos a vacunar. Hay miles de mujeres, millones en el mundo que han dejado de hacerse mamografías y citologías porque les da miedo. Los hombres hemos dejado de ir al urólogo, Tavo, porque pues siempre nos da miedo ir al urólogo, pero digamos porque nos da miedo por la pandemia. Entonces, mejor dicho, no es solo un tema de cosas agudas, como lo decía Héctor, sino complementar con las cosas que usualmente hacen los médicos y los servicios de salud, que es cuidar a la gente y prevenirlo. La pandemia del año entrante, como bien anticipa Héctor, va a ser de salud mental y va a ser cánceres tardíos, porque una mujer que se tenía que hacer la citología en marzo y no se la ha hecho y le iba a salir un cáncer manejable, hoy le va a salir un cáncer más avanzado. Entonces, creo que hay que hacer un llamado para ir retomando la normalidad y recordar que una frase que me encantó de un tipo de estos de la OMS que dijo: la pandemia no se acaba con la llegada de la vacuna, se acaba el día que aprendamos a vivir con el virus. Entonces hay que retomar esos servicios preventivos. Muchas gracias. Yo creo que es importante, son las 8:24, la cita original es de 1:30, y hay dos temas principales que queremos tocar. Uno, puntualmente con lo que tiene que ver con las pruebas, cómo funciona el tema de las pruebas, la PCR, la no sé qué, cuál es buena cuando estoy sintomático, si me da, si positivo, si no sé qué, pruebas. Y el segundo tema, el tema de las vacunas, que me parece que hay toda un mundo ahí, pero concretamente arrancamos con el tema de las pruebas. ¿Cuál es la que funciona? Funciona cuando uno ha tenido, yo si fui asintomática y me hago cuál prueba, cuál puede decirme si sí me dio o no me dio. ¿Cómo funciona eso, doctor Rosselli? La emprendió conmigo entonces. El tema de las pruebas es complicado, inclusive en los contextos y en las reuniones médicas se da para debate. Pero así de manera muy breve, la prueba ideal, el estándar de oro, es la del PCR, que es la que se ha usado en Colombia para el caso confirmado, que es la prueba que se debe tomar en la parte de atrás
de las fosas nasales, casi como dicen mis hijas, ya llegando al cerebelo, para que Héctor se acuerde de mis clases de neuro, con un hisopo. Esa prueba es muy buena, pero tiene varios problemas. Tiene la dificultad para tomarla, la incomodidad, el alto costo, la demora en tener el resultado, particularmente cuando hay congestión en esas. Entonces están las otras pruebas, que están las pruebas de los anticuerpos, por ejemplo, que son las pruebas rápidas que se consiguen más fácilmente. Esas tienen un margen de error mayor y tienen el problema principal de que tardan unos días desde que la persona, primero no son buenas para detectar a alguien que está incubando la enfermedad, ni siquiera que le está empezando la enfermedad, sino que pasan días y a veces una semana o más en positivizarse, o sea, son perfectas para saber si a uno le dio, para detectar en las poblaciones lo que se llama la seroprevalencia, saber cuántas personas hubo asintomáticas o con poquitos síntomas. Esas son las pruebas que se deben estar usando. Hay otro grupo de pruebas, esas son casi que las principales, porque están las de los antígenos también, que es otras que se están perfeccionando más. Están saliendo pruebas nuevas. Ahorita parece ser algo de lo más promisorio. Una prueba que tenga un resultado rápido y que tenga llamamos la sensibilidad y la especificidad que tiene la de PCR, porque una prueba debe cumplir dos funciones. Uno, de salir positiva en las personas que lo tienen, y dos, igual de importante, salir negativa en las personas que no lo tienen. Cualquiera de los errores que se presenten ahí va a ser grave. Y el ideal es que tuviéramos una prueba rápida. Algunas investigaciones sugieren que pronto la podríamos tener, que cumpliera esa doble función sin las demoras y los compliques del PCR. No sé si algunos colegas quieren aportar algo más. Y una de las preguntas que tengo ahí Perfecto. ahora hay gente que por ahí sale con que llega a una casa, le pone a todo el mundo a hacer la prueba y entonces ya todo el mundo salió negativo, listo, entonces ahora sí nos podemos enrumbar todos juntos. Sí. A mí eso me suena medio, yo Claro. no creo que eso funcione así. Absurdo, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, porque alguien puede estar perfectamente ser uno de estos. Ahí lo grave son esas personas que tienen la capacidad de contagiar a todos. Donde haya una persona afectada ahí y haya 12 en la reunión, es fácil que 10 ya tengan la enfermedad al día siguiente. Pero no, y no hay Hoy ninguna da prueba negativo. que se le pueda hacer, puede dar negativo y ser contagioso. Claro, claro. Sobre todo las pruebas rápidas. El PCR, inclusive el PCR tiene el problema de que la persona entonces lo hace, pasan en el mejor de los casos 2 días antes de tener el resultado. Cuando dé ese resultado negativo, ya se puede haber contagiado ya en esos 2 días además. O sea que las pruebas cumplen una función muy importante, pero no son de utilidad práctica, ni siquiera para decidir si se le hace el tratamiento o no. La gente sufre porque, llevo 5 días y no me ha llegado el resultado. Pues si tiene la sintomatología debía estar en tratamiento, y si no tiene la sintomatología pero tiene algún factor para pensar que esté infectado, pues entonces manténgase aislado. La prueba no cambia esa conducta. Okay. Iván. Ahí habría, no, solo para complementar lo que dice Diego, que es súper relevante. Hay gente que piensa que sería más importante investigar muchísimo en pruebas rápidas, y la de saliva es ideal, que usted por la mañana pudiera con saliva, con una alta capacidad de identificar la enfermedad si está enfermo o de descartarla si no lo está. Eso sería muy importante, porque usted hace la prueba en su casa, en 5 minutos sabe y se va, o se queda si tiene la enfermedad, y eso protegería muchísimo porque obligaría al aislamiento o llevaría al aislamiento. Entonces, no, la respuesta de Diego fue fabulosa, y creo que hay que investigar mucho más en pruebas para pasar de una prueba compleja, incómoda y costosa a algo mucho más rápido y casero que permita detectar quiénes están enfermos y quiénes no con alta probabilidad. Evidencia científica de los recontagios, de volver a sufrir la enfermedad, de qué tan vulnerable queda uno después de haber tenido COVID. ¿Que la agarro yo otra vez? ¿Está difícil o qué? Se las puse que... Es que usted fue nuestro profesor de varios acá, o sea, usted, como dijo, por edad, dignidad, gobierno, autoridad, todo. Fue nuestro profesor y se nota, se nota. Gracias. No soy irrespetuoso, no soy Por irrespetuoso. favor, me das tu nombre al final para la conceptual, a ver si te subo un par de décimas ahí, porque vas como regular. No, a ver, estábamos hablando de ¿cuál era la pregunta? La reinfección, Diego. Para eso también hay pastillitas.
Sí, la memoria no me la tomé, ¿dónde es que la tengo? No, el recontagio, los coronavirus en general y parecen dar una inmunidad parcial que se correlaciona también con la severidad de la infección. Es decir, el que es asintomático o que le dio la sola gripita probablemente tenga menos formación de anticuerpos y tenga más riesgo de que le repita que aquel que estuvo los 25 días en la unidad de cuidado intensivo. Como primer punto. Segundo, no sabemos cuánto dure, porque esta enfermedad pues no lleva el año, lleva los 270 días, que veo que Iván ha llevado la cuenta con detalle. Así que incluso eso complica la posibilidad de la vacuna, que termine siendo como la de la influenza, que hay que estar cambiando de cepa cada año y además vacunándose cada cierto tiempo. Hay casos descritos y muy bien documentados de reinfección, parece que sí puede ocurrir, pero no parece ser lo más común. Y los casos también parece que si vuelve a darle, es menos riesgo de que termine en la unidad de cuidado intensivo o de que muera. Más probable que sea leve la segunda vez. Y Bien, tampoco entonces tampoco hay mucha evidencia que queden secuelas. O sea, no, hay personas que han demostrado, dicho que quedan con debilidad, ¿no, Diego? Y con una Sí. serie de cosas, pero no hay evidencia que queden secuelas claras después del COVID. Es una enfermedad viral como otras y es muy poco probable que queden secuelas, ¿no? Héctor, Pero usted ahí, sí. en resonancia cardíaca sí estamos preocupados porque pues eso es lo que yo hago, más que todo imágenes cardiovasculares, y lo que estamos viendo es que más del 50% de los pacientes que han sufrido de COVID tienen dos cosas en el corazón, o edema es que las células del corazón tienen más agua de la que debieran, o que las células que normalmente constituyen el miocardio se fibrosan, se vuelven colágeno. Y las tasas en lo que esto está ocurriendo son realmente bastante altas y Sí, bastante preocupantes. Ahora, puede que, ¿cuál? perdón, Héctor, un comentario. Puede que eso se vea y puede que se vuelva evidencia, pero hasta hoy no hay evidencia que eso sea. O sea, pueden ser casos y puede que en la cardio lo estén viendo, pero yo no conozco evidencia, digamos, sólida alrededor de secuelas. Lo que No, pasa es no, sí, que no, pero es la hay ok. en la literatura, en cardiovascular, en las revistas de imágenes, en Circulation Imaging, que en JACC Imaging están Pero que empezando el a aparecer. 50% de las personas, hay evidencia que el 50% de las personas con COVID tienen problemas cardíacos de largo plazo. Edema miocárdico y realce tardío en resonancia, que quiere decir colágeno. Bueno, pero En ahí las yo colágeno diría que o estamos hablando del fibrosis sesgo de en el selección, corazón. o sea, de los que llegan a tener complicaciones cardiovasculares. Lo mismo que pasa con los que hacen trombosis cerebrales y quedan con secuelas, evidentemente, pero eso también No, no, sí, claro, es no estamos tomando a todos los Sí, no es pacientes con sobre la COVID, pero sí población. Yo no hay. creo que haya, no, es un dato muy fuerte. Sobre los casos críticos, Sí, entendería que es lo que está diciendo sí, sí, Héctor. no, y les puedo compartir la evidencia. Y de hecho, a ver, hay otra enfermedad que es mucho más común que la miocarditis por COVID, que es la miocarditis viral por herpes virus, por HSV, por los virus que vemos todos los días con miocarditis, que es gente de la edad así jóvenes como ustedes que llegan con dolor torácico después de un paseo a la playa o que estuvieron en contacto con niños y el virus en vez de afectar las vías respiratorias afecta el corazón. Y eso lo vemos constantemente. De hecho, es la razón más frecuente de llegar a resonancia cardiovascular en la Fundación Cardioinfantil, es sospecha de miocarditis y es supremamente común. Y también lo estamos viendo en pacientes que tienen COVID. Las mismas manifestaciones que hemos visto con otros virus están afectando al corazón. Ahora, ¿cuál es el Pero yo pronóstico? quisiera ¿Qué es lo que insistir en Pero preocupa? la algo, perdón un incidencia debe segundo, ser, porque quisiera insistir en algo, porque me parece importante. Creo que quedan 120 personas o no sé cuántas, ha ido bajando, pero hay un número importante. Pero la pregunta, Héctor, sería, ¿cómo se acuesta hoy la gente que está oyendo esto? Porque mi consejo es, oiga, para el común de las personas, para la gran mayoría de personas, el COVID no deja secuelas. Si hay evidencia que para el común de las personas deje secuelas, pues yo creo que es un mensaje distinto y me parece clave porque ese tipo de información médica y tremendamente científica fuera de contexto se vuelve mañana en la oficina, oiga, si nos da COVID, olvídese porque vamos a quedar con una cosa rarísima en el corazón. Entonces me parece chévere precisarlo porque creo que hay un tema de narrativa alrededor de todo esto muy delicada y yo digamos, no compartiría que la gente se fuera a dormir pensando
que a un gran porcentaje de personas les va a dar una secuela cardíaca después de tener COVID. No lo hemos visto en la gran mayoría de población. Puede tener el sesgo de selección que dice Diego, puede tener una serie de cosas. Entonces, me parece chévere intentarlo. Si estoy equivocado, no importa, pero sí me parece importante precisar para la población general no médica que está oyendo esto, cuál es la respuesta a la secuela del COVID. Claro, al 95% de las personas que les da COVID que no necesitan de atención hospitalaria, no sabemos, porque a esas personas no se les ha hecho estudios de corazón. Para el 5% de las personas que han estado en unidades de cuidado intensivo o que han estado hospitalizadas, en esa subpoblación de pacientes tienen, o lo ideal es que sigan viendo a su médico general, a su internista, y dependiendo de los síntomas, hacerles estudios de corazón y de pulmón también. Porque lo que estamos viendo es que hay dos órganos principalmente que sufren con el coronavirus y es el pulmón, en donde después de hacer exámenes seriados y solamente el tiempo lo dirá, usted mismo lo dijo contando los días, llevamos 270 días de pandemia y hasta ahora estamos aprendiendo a vivir con la enfermedad y el tiempo dirá. Pero si hay dos órganos que son importantes para cuidar y para monitorizar, son el corazón y sobre todo los pulmones, porque esencialmente es un virus que causa pues neumonitis y toda los infiltrados que conocemos, que vemos en las unidades. Pero definitivamente para aquellos que tuvieron una hospitalización, que estuvieron muy enfermos en las unidades de cuidado intensivo, es absolutamente necesario que tengan un muy buen seguimiento a largo plazo, independientemente de la edad. A mí me parece que ahí queda sobrado el mensaje, porque para la gran mayoría, claro, 95%, no hay mayor tema de preocupación. Correcto. Para los que estuvieron enfermos de COVID o de cualquier otra cosa, pues debe haber un seguimiento médico importante. Y de hecho usted se acordará de Óscar Franco de Punti, que está en la Universidad de Berna, tipo muy, muy juicioso, creo que Diego lo conoce probablemente, quizá Francisco, y vamos a hacer un seminario en la cardio con Rodolfo Denis, que es mi jefe y que es nuestro director médico, de los errores de la epidemiología clínica en la pandemia, porque la cantidad de barrabasadas y de errores que hemos cometido desde hidroxicloroquina, acitromicina, hay un número determinado de gente que se ha muerto por los efectos secundarios, principalmente cardíacos, con problemas en el electrocardiograma, ha sido muy grande. Entonces, creo que la llamada al tablero de Iván es muy cierta en el sentido de que tenemos que ser muy juiciosos cómo digerimos la cantidad de literatura médica que se ha publicado desde febrero, desde marzo, porque definitivamente son ríos de información los que estamos teniendo acceso, no solamente nosotros, sino también los pacientes, y tardaremos probablemente un quinquenio o una década en realmente ver cuáles fueron los efectos adversos y lo que fueron las conclusiones. Un llamado a atención, además de que las patologías cardiovasculares no dan espera y otras como las que mencionó también Iván, la citología en las mujeres, el examen de seno, todas esas pruebas de tamizaje que son tan importantes para cánceres, es que si a ustedes les dio COVID y están 1 o 2 o 3 meses después de haber resuelto los síntomas de la infección aguda y tienen dificultad para respirar, cansancio, se levantan en la noche porque no pueden dormir, porque se ahogan o tienen hinchazón de las piernas o edema de los miembros inferiores, por favor vayan al médico porque pueden estar cursando o con una reinfección o con una complicación cardiopulmonar de esas raras de ese 5%. Entonces también es importante. Perdón, interrumpo, Héctor. Ya estamos 8:40. Ha sido, digamos, bien interesante. Hay un último tema que quiero tocar antes de que cerremos, y es el tema de la vacuna. 10 millones de vacunas anuncia el gobierno colombiano. Dice que van a tener ya lista. Yo, cuando dijeron que aquí iban a hacer estudios, yo le dije a la señora, oiga, aquí está el primer candidato. No sabe, ¿cómo así usted por qué se va a meter a ser candidato para una vacuna? ¿Qué tan seguro es? Bueno, ¿en qué momento está? A ver, profesor Escuelero. Francisco, venga, chino, al tablero. No, a ver, brevemente, de la vacuna se están haciendo muchos estudios por muchas metodologías.
el tema de las vacunas es algo en lo que se ha progresado muchísimo en estos 200 años que lleva la historia de las vacunas o algo más. Y aquí se están aplicando todas las tecnologías, todas las metodologías diferentes para lograr culminar con una vacuna que sea eficaz y que sea segura, que es un doble reto. Hay que recordar que el proceso de elaboración de vacunas es un proceso sumamente complicado, que como creo que cualquiera que ha seguido las noticias, implica unas fases preclínicas, unos estudios en animales, y luego una fase 1 y una fase 2, que son con números ya relativamente grandes de unas docenas de pacientes, a veces unos centenares, pero el estudio más importante, que ya se ha arrancado con algunas, creo que ya van como 5 o 6, la de Johnson acaba de entrar a la fase 3. La fase 3 consiste ya en vacunar ojalá a docenas de miles de personas para poder evaluar la seguridad de la vacuna, y hay que hacerles el seguimiento durante un tiempo suficientemente prolongado. Así que esperar que en 3 meses, como ponen algunos, tengamos resultados de eficacia y de seguridad es probablemente muy poquito tiempo. Si se hace con cuidado, el solo fase 3 llevaría hasta finales de este año, en principios del año entrante. Y luego viene el otro reto, que es el de manufacturar decenas de millones o miles de millones de dosis, que es lo que se está planeando, y su distribución. Nomás aquí uno de mis estudiantes hizo su trabajo de grado en la maestría sobre la vacuna de la varicela, que se introdujo en el 2015, y se vacunan todos los niños al cumplir un año. La sola logística de vacunar 200.000 niños en Colombia es una logística que es complicada. Ni qué decir el momento en que tengamos que ser 30 millones de colombianos o 10 millones de colombianos, como se está planteando ahí. Eso es algo que todavía no se ha hecho en Colombia ni en el mundo. Así que el optimismo con la vacuna parte de, primero, que los tiempos van a ser más largos, tanto del estudio como la de manufactura, como la distribución. Y además de la incertidumbre que tenemos acerca de la eficacia que se logra tener ahí. Y agreguémosle el hecho de que habrá que vacunar a unas personas que son particularmente malas en su formación de respuesta inmune, como son los adultos mayores y las personas que tienen las comorbilidades. Los que más se mueren son los que menos probabilidad han de responder a una vacuna de una manera eficaz y segura. O sea que confiarnos en la vacuna necesita su dosis de optimismo. Diego, solo le complementaría una cosa a esa muy buena explicación suya. Los grupos antivacuna que van a crecer y toda la polarización alrededor de no quererse poner la vacuna. Yo creo que eso va a ser importante. Entonces, si alguien está esperando, digamos, a la vacuna, pues bueno, sería una silla cómoda. Sí. Yo quisiera aportar a eso de antivacunas. Estuve en un congreso el año pasado en Washington, donde decían una frase, decían, la ciencia perdió la guerra contra el Internet. Y la viralización de noticias falsas va a una velocidad impresionante. La mala ciencia, la pseudociencia, las verdades incompletas, las suposiciones, todo esto genera en las personas percepciones erróneas, y es muy importante que aprendamos a leer todos. Aprender a leer es hacer lectura crítica, es saber que no todo lo que nos están diciendo, ni siquiera los estudios científicos, es real. Toca mirarlo siempre dentro de un contexto, como ahorita tuvimos el caso que explicaba Héctor de la miocarditis, y pues que tocaba contextualizar. La gente no sabe interpretar eso, entonces es fundamental, y pienso que es el rol que yo intento hacer con mi círculo de personas, es tratar de aterrizar un poquito la ciencia en la medida de mis capacidades y apoyándome en mis amigos que son científicos en el mismo grupo para tratar de darle la dimensión correcta a las cosas, porque los antivacunas van con toda. Y es que mientras que la ciencia se demora meses llegando a medio comprender algo con un montón de errores e incertidumbres, todo el resto de gente opina en un segundo. Y entonces un antivacunas o un conspiracionista puede crear toda una teoría en cuestión de minutos y viralizarla y hablar con seguridad suficiente como para convencer a las demás personas. El que poco sabe, poco duda. Y eso se ve en la forma de hablar. Pienso que no podemos escuchar a todo el mundo, ¿sí?
por ejemplo, escuchar, con todo el respeto del presidente Trump, escucharlo hablar de todo este tema es algo que a uno pues lo deja, Dios mío, ¿será que hay norteamericanos que le creen? Solo para el entretenimiento. No más. Pero es porque yo tengo el grandísimo privilegio de haber estudiado y hasta ahorita medio entiendo la ciencia. Entonces yo me pongo a pensar cómo será el resto de personas y yo miro a mis amigos, familiares que no tienen ese componente científico y se tragan entero las teorías de conspiración. Y cuando yo por ejemplo, me vi la película Plandemia, ¿cierto? Plandemic, ¿se llamaba? Esa película, cuando me la vi la primera vez, automáticamente como que me pareció que podía tener muchos mensajes ciertos, pero ya después, con tiempo, investigando, y estamos hablando de horas invertidas, pude saber los errores que tenía esa película. Entonces, a lo que voy acá es que tenemos que encontrar fuentes de información seguras, canales seguros, y ojalá rodearnos de personas expertas en el tema que nos ayuden a comprender esto, porque la experticia no se logra leyendo poquitos artículos, como lo demuestra el doctor Rosselli. Y bueno, señores, básicamente este es el propósito de esta conversación, poder preguntarle a la gente que sabe de estas cosas, que tiene algunas certezas y sabe lo que no tenemos certezas. Veo el chat en Facebook, hay un montón de preguntas técnicas muy concretas. Una pregunta concreta: si existe evidencia de fibrosis pulmonar como secuela en los pacientes que requieren intubación prolongada en UCI. Creo que esa iba para Héctor. Ese es de un colega médico que está allá en Bucaramanga, generación 96 presente. Hay preguntas más genéricas que todos quisiéramos saber y se las voy a lanzar así. No sé si ustedes tienen o no, yo sé que Héctor tiene hijos, Iván tiene hijos, yo tengo hijos. Diego y Francisco no lo sé, pero si estuvieran en edad escolar, ¿los mandarían al colegio? Le respondo la de fibrosis pulmonar. La Sí, respuesta es no sabemos. No sabemos. No hay evidencia científica. La fibrosis pulmonar es una enfermedad fea, es una enfermedad harta, es una enfermedad mórbida, es una enfermedad mortal, y es una enfermedad que generalmente tiene unas consecuencias bastante deleterias. Y nuevamente, volviendo a los días que contaba Iván, llevamos muy poquito tiempo y la fibrosis pulmonar es una enfermedad de años. Creo que los pacientes que han tenido COVID en esa subpoblación que ha sido sintomática del 2, 3, 4% y que continúa con síntomas, tiene que hacerse seguir pues, constantemente y seguir a sus neumólogos, porque inicialmente, definitivamente, si cogemos a 100 individuos que tienen COVID y los seguimos en el tiempo, en este poquito seguimiento que hemos visto, y si cogemos a 100 que no, las posibilidades de que hagan fibrosis pulmonar están más elevadas en el grupo, pero aún es temprano para decirlo. Pero nuevamente, si usted es un paciente que sobrevivió al COVID, que estuvo en la unidad de cuidado intensivo, que lleva 3 o 4 meses en su casa y que nota unos síntomas de preocupación como los que mencioné, dificultad para respirar, cansancio en la noche, se le hinchan las piernas o tiene edema de miembros inferiores, es necesario que le hagan un seguimiento muy juicioso y unas imágenes muy juiciosas de los pulmones para ver cuál es el estatus. Colegios, señor. Yo sí voy a mandar a mis hijos al colegio porque aquí no hay riesgos grandes y ellos no tienen ninguna de las condiciones de riesgo, y me parece que es clave, me parece que es más peligroso dejarlos en la casa, no por el virus, sino por todo lo demás que pierden, a mandarlos al colegio. Francisco, ¿usted tiene hijos? ¿Los mandaría al colegio? Diego está en mute. Sí, mi respuesta sería un poquito más complicada. De hecho, mi invitación es que hay una página de la Sociedad Colombiana de Pediatría que toca ese punto y que lleva a que se haga un balance entre una cantidad de variables, como se ha mencionado, si vive el abuelo en la casa, el transporte escolar como una vía de comunicación, también de contagio muy importante. Si el colegio queda a walking distance, como pasa en muchos de los países desarrollados, es distinto de si los niños acá tienen que empacarse en un colectivo, en una busetica de 12 personas y tienen que recorrer 1 hora de trancón. Depende de la posibilidad de que el niño, de la edad del niño, de la posibilidad de que pueda hacer teleeducación y que el colegio brinde los mecanismos. Hay que recordar que tan solo 11% de los hogares colombianos tienen la capacidad de tener un computador y una conexión a internet. Y entonces las escuelas rurales, con mucha más razón, le diría sí, ábranlas y miren si su colegio tiene los protocolos adecuados, porque un colegio en donde hay 2 lavamanos y hay 1.500 estudiantes,
como pasa en muchos colegios públicos de nuestras ciudades, es otro reto también más grande. Así que hay una cantidad de variables que aparecen enumeradas en esta lista que saca la Sociedad de Pediatría para que cada padre tome la decisión y sea una cosa informada y consensuada con su colegio, con sus profesores y con su familia. Una cosa súper rápida, sabemos que los niños tienen una letalidad extremadamente baja. De hecho, el único reporte de casos serio que se publicó en Nueva York en una enfermedad rara, nuevamente las arterias coronarias, pero es una cosa súper extraña. Creo que más que los niños per se es con quién viven. Si es un niño cuya casa tiene 2 abuelitos y una tía que es diabética y es obesa y tuvo un infarto hace 8 años, ese niño, si bien lo ideal, como dice Iván, es que vaya al colegio, sí tiene que haber una medida de distanciamiento en la casa lo más juiciosa posible, porque si bien el niño es muy probable que no le dé nada o que termine siendo un portador asintomático, a la abuelita, al abuelito o a esa tía enferma, sí definitivamente puede ser un cambio, un vector muy grande, exactamente. Sí, lo que pasa es que hay como 2 formas de verlo. Como política general, mi recomendación es que los niños vuelvan al colegio, pero como bien dice Diego, el caso individual tiene que analizarlo cada familia y afortunadamente debe haber un consentimiento escrito, al menos en Colombia, por parte de los papás para mandarlo, que implica leer esos riesgos. Pero como política general yo creo que deben volver. Hay soluciones para el tema del transporte, hay soluciones para la alimentación, o sea, hay una cantidad de elementos que mitigan el riesgo y hay una cantidad de situaciones difíciles de perder escolaridad y de otros elementos que están en la casa. Entonces, yo partiría mi respuesta en eso. En política general, sí, deben volver al colegio y en mi caso individual se van para allá apenas abren. Yo quisiera decir algo que se sale un poquito del tema, pero es esto, es que COVID lo estábamos esperando la pandemia. Llevábamos años preparando hospitales y preparando salud pública para una pandemia. La que esperamos, que ojalá nunca llegue, es la influenza aviar con una letalidad como del 60% comparado con este 1% de esta, lo cual es una cosa muy diferente y lo cual nos podría llevar a otra respuesta muy compleja. Gracias a Dios, H1N1 cuando vino fue leve y nos preparó de muchísimas maneras para esto. Es decir, mucho de lo que se está haciendo hoy lo aprendimos en H1N1. Entonces, ahorita con lo que estamos aprendiendo con SARS-CoV-2, nos estamos haciendo más fuertes, no solo como sociedad, sistema, sino también a nivel familiar. Debemos prepararnos para la próxima que viene. El siglo pasado, en el siglo XX, estuvo la pandemia de 1918, la de 1957, la de 1968, tuvimos la pandemia del 2009, tenemos esta. Si metemos el VIH ahí, que no fue declarado pandemia, pero es una pandemia, VIH sigue. Entonces, este estilo de vida, de cuidarnos, lo que pasa es que a nuestra generación no le había tocado tan de cerca, ¿cierto? Pero cada día más tenemos más riesgos de pandemia en el mundo, porque como ustedes saben, todos estos virus vienen de animales salvajes o de animales que están siendo pues concentrados en espacios. Y esos virus saltan al ser humano y entre más nos metemos a destruir la naturaleza, más contacto tenemos con virus salvaje. Entre más urbanización hay, estamos más apretados. Entre más vuelos internacionales hay, mucho más rápido se transmiten los virus. Entonces es muy importante que no pensemos que este conocimiento se queda acá nomás, sino que es un conocimiento que lo más probable es que nuestros hijos lo van a reciclar y les va a servir. Y con respecto al manejo de redes sociales y rumores, es muy importante que tomemos decisiones activas en el momento, ya que como ustedes saben, no sé si se acuerdan, hace como un año fue que en Bogotá hubo todos unos rumores de que se estaban entrando a los conjuntos residenciales a robar y a destruir. Y eso va a pasar una y otra vez alrededor de las crisis. Cuando haya un terremoto en Bogotá, que va a haber un terremoto, es probable que lo haya habido porque el patrón histórico también lo ha mostrado. En Bogotá hemos tenido 7 terremotos entre graves y fuertes. Ha habido 4 terremotos con muertos en Bogotá y se estima, según estudios, que si un terremoto en Bogotá repitiese como el de 1827, tendríamos tantos muertos o más de los que tuvo México en 1985. Entonces, son escenarios que nosotros sabemos que existen, pero a la mente no le gusta pensarlos, no nos gusta hablarlo.
a nadie le gustaba hablar de pandemia. Yo no era importante para nadie a nivel profesional en mi familia porque yo venía con esas noticias aburridas de desastres, pero hasta ahorita tuve como este espacio de poder expresar este tema. Y lo que voy con esto es que, pues, nos toca prepararnos porque el futuro que viene, si bien va a traer muchas bendiciones, porque en últimas la felicidad es algo muy personal y muy de nuestro ambiente inmediato, el mundo como viene no va a ser fácil para las generaciones y más con el tema del cambio climático. Pues caballeros, muchísimas gracias. Yo también, los niños al colegio. Yo con la información que ustedes me han dado el día de hoy, más la información que tengo de antes, más el convencimiento que tengo que hay que vivir la vida como se viene y ponderando, creo que es una de las palabras más importantes que se mencionaron hoy, los riesgos que existen y que van a existir siempre. La vida es una sucesión de eventos inesperados, no sabemos qué va a pasar. Entonces, parte de lo que hablaba ahorita Francisco, esa ponderación del cerebro, es a veces uno pone los riesgos a un lado, pero hay que ponderarlos, hay que hacerse las preguntas que son un montón de preguntas allá sin contestar, pero creo que todos ya a las 9 de la noche estamos bastante agotados, sobre todo ustedes que sí hacen la labor juiciosa, los que están enfrente como médicos, enfrente de la línea. Muchísimas gracias. Y solamente agradecimientos por esta charla, creo que fue bastante útil para varias personas y además va a quedar ahí. No sé si quieran algún comentario final, pero sobre todo, de verdad, es un agradecimiento por la generosidad del tiempo. No, un gusto Felipe, muchísimas gracias y, ay, perdón Diego, qué gusto verlo, doctor Rosselli, que fue nuevamente mi profesor muy estimado en ciencias básicas en la Javeriana. Iván también un gusto, como me lo encontré hace poquito, qué bueno verlo. Francisco, un gusto conocerlo y a la asociación y a Felipe, gracias por la invitación, un gusto haber participado. Listo, muchas gracias. Estimados gracias a todos. Feliz doctores, noche. muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ustedes son muy generosos al compartir su tiempo con nosotros. Sabemos todos lo ocupados que son. Un abrazo para todos y nuevamente millones de gracias por estar aquí. Y las puertas de la asociación siempre están abiertas y cualquier persona que quiera participar en estos eventos tiene las puertas abiertas. Los dejo para despedirlos con Alejandro Vega, nuestro presidente de la Junta. No, yo creo que Angélica lo ha resumido muy bien. Igual Felipe pues ha hecho los agradecimientos. A ustedes muchas gracias de verdad. Yo creo que los comentarios han sido muy positivos. Creo que demostramos nuevamente que hay mucho talento en todos los zancardistas y tenemos muchas cosas que aportar a toda la comunidad. De verdad, de corazón, muchas gracias por todo el tiempo y la generosidad para compartir su expertise. Y a todos los que nos están siguiendo, pues esperamos volver a conectarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a nuestro moderador, Felipe. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Chao. Que estén bien. Cuídense Chao, mucho. Diego, Francisco y Héctor. Gracias a todos.